Queridos amigos, sean bienvenidos a esta serie de la naturaleza del hombre. Hoy continuamos con el tema Borrón y cuenta nueva, el poder de la resiliencia. Y doy la bienvenida a Itamar que nos acompaña en este día. Hola y bienvenidos a todos. Bien, la semana pasada estuvimos hablando de la primera parte de este tema. Tuvimos una entrevista con nuestro amigo Simon Schmidt. Y bueno, el día de hoy habíamos dicho que probablemente iba a haber una entrevista con un atleta paralímpico, pero desafortunadamente ella está ocupada justamente en los Juegos Olímpicos que están en curso y probablemente esa entrevista se haga después del mes de agosto. Entonces, creo que inicios de septiembre tal vez, todavía no tengo una fecha precisa. En todo caso, el contacto es positivo, ella desea hacer la entrevista con nosotros, pero está esperando que tenga más disponibilidad. Antes de empezar, yo quisiera hacer una aclaración con respecto a algunos comentarios. Vieron algunos comentarios esta semana, muy interesante. Se ve que los temas llaman la atención. Entonces hay comentarios y inclusive recibí llamadas y tuve comentarios de personas que dijeron algunas cosas. Yo quisiera hacer una aclaración con respecto a esto, con respecto a nuestro ministerio. La primera aclaración que yo ya la he hecho varias veces, pero yo creo que es importante volver a recordar lo que nosotros hacemos es investigación. ¿Por qué es importante decir esto? Porque nosotros no somos una iglesia, yo no soy sacerdote, yo no soy profeta, yo no soy imán, yo no soy rabino, yo no tengo ningún título específico de una denominación religiosa. No somos una religión, no somos una religión, importante recalcarlo, ¿sí? Tenemos nuestras convicciones, pero no tenemos un camino dogmático. Ayer estábamos hablando del dogma. Podríamos decir de una manera más precisa, somos monodogmáticos. El único dogma que tenemos es que creemos en la existencia de Dios por sí mismo. Eso no lo podemos explicar, pero lo que nosotros estamos haciendo acá es un trabajo de investigación. ¿Cuál es por qué es importante esto del trabajo de investigación? Porque cuando uno se posiciona como investigador, la investigación, por definición, no es una verdad absoluta. Es decir, es lo que nosotros entendemos de un tema determinado. Significa que estamos abiertos a escuchar la opinión de otros. Y es más, nos agrada tener la opinión de otros porque es de esta manera que nosotros empezamos a completar nuestra comprensión de las cosas. Primer detalle, entonces en ningún momento pretendemos tener una verdad absoluta y completa de las cosas. Presentamos las cosas tal como nosotros las entendemos según un análisis lógico y científico. Primera cosa. Segunda cosa que está derivada de la primera es de que yo nunca me he posicionado ni me posicionaré en esta cadena, ni en el ministerio, ni en la escuela profética como un modelo de virtud. Eh, yo soy un ser humano como cualquiera de ustedes. A menudo yo digo, uno de los que más aprende con estos temas soy yo mismo. Yo creo que todos necesitamos estos temas y yo no estoy por fuera de esta situación. Yo también necesito estos temas. Yo también necesito encontrar el equilibrio en muchas áreas de mi vida. Yo tengo muchas luchas y hay muchas cosas que yo necesito perfeccionar y yo le doy gracias a Dios porque a pesar de mis defectos me da la oportunidad de poder trabajar y compartir con ustedes estas cosas. Cuando nosotros traemos un tema acá, no lo traemos con el objetivo de decir, miren, nosotros somos perfectos o yo soy perfecto, yo, Oscar López, soy perfecto y quiero presentar esta verdad para que ustedes la sigan. No, lo que estoy diciendo es, miren lo que yo descubrí, que me ayuda en mi vida y que necesito aplicarlo y que estoy trabajando y quiero compartir con ustedes. Esa es la idea. Y bueno, una vez que ya esta aclaración está hecha, yo quisiera entrar en el tema de hoy, pues la continuación del tema de la resiliencia eh, obligatoriamente tiene que pasar por un tema que está vinculado, que es el duelo. Y el duelo es algo a lo que yo creo que todos, en una forma u otra, estamos confrontados. Hay diferentes tipos de duelo. Y yo quise volver a las fuentes de algo que yo escribí hace muchos años. Les coloqué inclusive las referencias, una memoria sobre psicología funcional en 1999 que hice en Israel. Y yo quisiera invitar a Itamar a que lo lea. Muchos autores hablan del duelo como un proceso que permite aceptar una pérdida y esto es esencialmente verdadero. Pero hay situaciones extremas como la muerte de un ser querido o la pérdida de una parte o una función de nuestro cuerpo que son inaceptables. En contraposición, una separación
la pérdida de bienes, el fracaso de un proyecto son situaciones difíciles, pero relativamente aceptables. Este análisis nos muestra que el término del duelo no es tan fácil de abordar como parece. Si creemos al creacionismo, la vida no depende de la muerte para existir. Por ende, la experiencia de la muerte es un intruso en nuestra experiencia y no estamos naturalmente equipados para hacerle frente. Diríamos entonces que la muerte de un ser querido no es aceptable desde el punto de vista psicológico. Entonces, ¿qué hacer en estas situaciones? ¿Cómo hacerles frente? ¿Cómo reconstruirnos? Ujú. Yo creo que estas son preguntas que todos nos hemos hecho, ¿no? Hay cosas que son no fáciles, pero que se pueden aceptar, y hay cosas que son inaceptables, ¿no? La capacidad de resiliencia es un factor fundamental en la reconstrucción psicológica después de un traumatismo mayor. Yo no comparto el término hacer el duelo, en cambio, yo hablo de reconstrucción. Para ilustrar la idea, comparemos un traumatismo mayor a un terremoto y nuestro ser interior sería una casa. El movimiento telúrico ocasionó grietas, hizo caer muros, etc. Después de la catástrofe se hace un diagnóstico, análisis. Es decir, se toma conciencia de la situación. Esto no ayuda directamente, pero permite concebir un plan de reconstrucción. Viene enseguida una etapa de consolidación, que es protección de la estructura crítica. Un muro que está por caer es reforzado, etc. Enseguida se hacen trabajos que permitirán a la vivienda ser funcional en espera de reconstrucción, que es la adaptación. Y al final se desarrolla un plan para reconstruir, y ese sería el desafío. Muy bien. Entonces, nosotros vemos aquí que esta analogía nos muestra cómo cuando hay un evento, una catástrofe mayor, en general tenemos esas etapas que se presentan en el proceso de reconstrucción, ¿sí? Nosotros tuvimos hace poco aquí en Francia eh, un edificio, aquí en París, ¿ah? Un edificio que era una escuela de arte, me parece una escuela de arte americana. Hubo una explosión de gas y el edificio se cayó, ¿sí? Y estuvieron buscando las víctimas, y hubieron muertos y todo eso. Y vemos que en ese proceso todas las etapas se están dando. Ya, digamos, ahora ya están en la etapa de la Desafío. reconstrucción, ¿sí? Pero tuvieron que pasar por poner en seguridad el edificio y etcétera. Poder estabilizar lo que no se había caído e inclusive estabilizar los muros de los edificios que estaban alrededor. Entonces, vemos que esto siempre sucede así. Ahora, la analogía para algunas personas es mucho más fácil de entenderla que otras. En América Latina nosotros hemos vivido muchas catástrofes de orden sísmica. En Colombia pasamos por un terremoto tremendo. Yo nací en una ciudad que se llama Armenia y esa ciudad en el 99 justamente fue destruida. No es coincidencia que yo haya escrito eso en esa época. La ciudad fue destruida por un terremoto y fue un traumatismo mayor para las personas, desde un punto de vista psicológico, pero también desde un punto de vista material. Y yo quise tomar esta analogía para ilustrar bien el proceso de reconstrucción. Porque el término hacer el duelo implicaría de que la pérdida del ser querido o la experiencia de la muerte es algo aceptable en la experiencia humana. Y hay psicólogos que piensan que esto es posible, pero muchos otros están de acuerdo con lo que yo digo de que no es posible hacer el duelo. El duelo nunca se hace, uno no puede hacer el duelo, no tiene lógica esa expresión, pero se puede uno reconstruir después de una experiencia traumática como es la experiencia de la muerte u otra experiencia. Hubiera sido interesante entrevistar a Cecilia porque fue una persona que tuvo un accidente y tuvo la pérdida de un miembro y ella tuvo que reconstruirse y es muy interesante su experiencia porque al mismo tiempo nos inspira grandemente y espero poder integrar su entrevista en la serie más adelante. En todo caso, eh, este proceso de reconstrucción es algo que si nosotros lo entendemos cómo funciona, podemos, digamos, hacer frente a una experiencia traumática de una manera más eficaz. Lo que es interesante de este proceso es que no se niega que hubo un terremoto. Hasta ahí, por favor. Es, esto es un elemento, este parágrafo es muy importante. No hay que negar, no hay que negar
evento traumático. Claro, porque parte de la fase de reconstrucción es aceptar los hechos, aceptar, por ejemplo, que hubo una pérdida Ujú, y que las cosas son tal como están pasando. ujú. O sea, toca aceptar. Exacto, y el proceso de negación es algo, a veces un reflejo del cerebro. Nuestra mente nos lleva a rechazar este evento traumático, Pe- nos lleva a rechazarlo y al rechazarlo es como si no existiera más. ¿Sí? sí, pero aceptación no es tampoco fatalidad. O sea, por ejemplo, si hubo, por ejemplo, en el terremoto, pues hubo ese accidente, se perdió los bienes, lo que se tenía y ya. No es aceptar que pasó y dejarse morir. Ujú. Claro, obviamente el ejemplo no podría ser comparable directamente porque efectivamente Itamar tiene razón. Terremoto, estamos hablando de pérdidas materiales y las pérdidas materiales siempre se pueden recuperar. Pero estamos usando la analogía para ilustrar lo que sucede en una persona. No, pero es lo mismo en una persona. Si uno pierde un ser querido, qué sé yo, tampoco dejarse morir, porque Sí, su vida sí. sigue. Tienes razón, Itamar, pero lo que yo quiero decir con esto es de que no hay que aceptar, no hay necesidad de aceptar. ¿Por qué tendríamos que aceptar la muerte? Yo no, o sea, es que eso es lo que es tan duro de escuchar. Una persona que está en duelo, alguien con mucho cariño va y le dice, tienes que aceptar la muerte. Pero es que es imposible aceptar la muerte. O sea, uno no puede aceptar la muerte de un ser querido. No, no estamos programados para esto. Tampoco hay que ignorarlo. ¿Y entonces qué hacemos? Reconstruimos. El punto es de que cuando se hace el proceso, cuando hay un proceso de duelo, ¿sí? Yo no diría hacer el duelo, pero pasar por un proceso de duelo, eso implica reconstruir integrando esa experiencia traumática en nuestra identidad de lo que somos. Es decir, cada vez que nosotros pasamos por una experiencia difícil, esa experiencia se convierte en parte integral de lo que nosotros somos. No sé, Itamar, ¿qué piensas de esto? Sí. Y si leemos el parágrafo que sigue, mire lo que dice. Algunos signos menores persistirán como un recuerdo de la historia de la casa, pero se reconstruyó y ese evento traumático es ahora parte de la historia y la estructura de esa casa. Mm, Vemos en esta analogía los aspectos fundamentales de la resiliencia: situación adversa, análisis, protección, adaptación y desafío. Lo mismo sucede con el duelo. No podemos regresar atrás en el tiempo y hacer desaparecer el evento traumático, pero podemos integrarlo en nuestra historia y hacerlo parte de nuestra construcción psicológica. Es algo muy importante en esa experiencia. Ahora, vamos a presentar todo esto en una forma gráfica, porque así siempre ayuda, no sé, y también me ha hecho retornos positivos con respecto a estos dibujos. Entonces aquí tenemos al individuo, es el mismo esquema que hicimos la semana pasada. Entonces, yo quisiera que Tamar lo comente. Ok. A ver, Pues ahí tenemos el individuo, la persona, y viene la situación adversa, que sea una pérdida, bueno, una pérdida o algo que no pasó como la persona quería. ahí viene el análisis, ¿no? Sí, el análisis. O sea, ahí ya empieza a funcionar la maquinita. Bueno, Sí. ¿cómo voy a El hacer? proceso de todas las informaciones de la situación Ujú. y empezar a hacer un plan. Hay una cosa importante, hay muchas personas que dicen, no, no hay que llorar. ¿Y por qué? ¿Por qué no ¿Por hay qué? que llorar? Hay gente que dice eso, pero eso está equivocado, porque el llorar, el pasar por un momento de expresar su dolor, es parte integral del proceso de análisis. Bueno, los que hemos pasado por situaciones de duelo, yo creo que yo en eso sí, no creo ser el que peor le ha ido, pero sí me ha pasado bastante. Nos damos cuenta de que los momentos iniciales, los más duros, son momentos de intensa reflexión, en el cual a veces hasta queremos tener el poder de ir al pasado y borrar ese evento, ¿sí? Que nunca existió, hacer que nunca hubiera existido. Y después nos damos cuenta de que no es posible hacerlo. Entonces empezamos, bueno, pero ¿cómo voy a vivir con esto? Y empezamos a realizar, es que es la realidad y yo no voy a poder cambiar esa realidad y va a ser mi realidad de aquí en adelante. ¿Qué hago entonces con esto? ¿Sí? Entonces, ese proceso de análisis es un proceso que es complejo, que pasa por momentos de emociones muy intensas, pero que empieza a entrar, a tomar forma en el momento en que empezamos a encontrar una relativa paz. Hay dolor, pero hay paz.
¿Y después qué viene? Viene el fenómeno de protección. De protección. O sea, siempre empezamos con el mismo esquema. La resiliencia, lo dijimos la semana pasada, la primera etapa siempre ¿qué es? A la protección. La protección, siempre nos protegemos. Ahora, lo importante es que el esquema de la resiliencia esté completo. Y no quedarse ahí, Exacto, porque si nos quedamos ahí, ¿qué va a pasar? pues uno se vuelve depresivo. Hay muchas personas que van a entrar en depresión, efectivamente. Hay personas que van a negar, o sea, van a tratar de olvidar de una manera consciente o inconsciente, van a tratar de borrar de su mente ese evento traumático. Y eso los va a llevar, obviamente, a un estado depresivo. Y hay otros que van a quedarse en la etapa de compensación, y la Sí. etapa de compensación nos lleva a que Agresividad. a la agresividad. Vamos a tener la compensación va a decir, bueno, si yo perdí, entonces los otros van a tener que perder también. Y hay muchas personas que entran en ese esquema, inclusive cuando se analiza el esquema psicológico de un criminal, a menudo encontramos este tipo de proceso de resiliencia incompleto. Se queda en la etapa de compensación y no avanza más. Pero si el esquema está completo, vamos a tener también el desafío. ¿Y cuál es el desafío de la reconstrucción? Entonces nosotros vemos, Sí. primero, el análisis. ¿Ok? Tomamos conciencia, hacemos una evaluación de la situación. Segundo, tenemos La una etapa de protección. protección. Después de Nos vamos a compensación. poner en seguridad después de la compensación. La compensación nos va a permitir tener una solución provisional, ¿sí? Una solución provisional al problema, sin ser una solución definitiva, pero nos va a permitir alcanzar un cierto equilibrio temporal que nos va a ayudar A a llegar a ese equilibrio. exacto, a llegar al equilibrio. Y el desafío es el proceso de construcción. Entonces, cuando se habla de duelo, yo prefiero, en resumen, hablar de reconstrucción. Ahora, a veces hay que empezar de nuevo las cosas, ¿no? Sí. Y yo quise tocarles este texto de un libro de Ellen White que se llama Reflejar a Jesús. Contiene los parágrafos siguientes. El primero se encuentra en Juan 3, versículo 7. Sí. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Con frecuencia se hace la pregunta, ¿por qué no hay más poder en la iglesia? ¿Por qué no hay más piedad vital? La razón es que las demandas de la palabra de Dios no son satisfechas de hecho y en verdad. No se ama a Dios por sobre todo ni a nuestro prójimo como nosotros mismos. Esto abarca todo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Sean estos dos mandamientos de Dios obedecidos explícitamente y no habrá discordia en la iglesia, no habrá desarmonía en la familia. En muchos, la obra es demasiado superficial. Las formas exteriores ocupan el lugar de la obra interior de la gracia. La teoría de la verdad ha convertido la cabeza, pero el templo del alma no ha sido limpiado de sus ídolos. Eso es un elemento muy importante y yo reconozco esto como una fuerte cachetada para mí porque yo me doy cuenta de que el desafío que nosotros tenemos adelante es grande y es necesario nacer de nuevo. ¿Qué significa esto de nacer de nuevo? Resiliencia, reconstrucción. Por eso, Aceptar, aceptar que lo que hemos sido anteriormente no era la buena forma de ser, digamos, exacto. o teníamos malas cosas, o hemos aprendido malas cosas. Aceptar que lo que pensábamos que era bueno no es bueno. Ujú, exactamente. Es como, voy a tomar el ejemplo y decir que es como cuando uno cambia su dieta. Por ejemplo, uno antes era, digamos, carnívoro, comíamos carne y después pasa a una dieta vegetariana. Tiene que aprender, volver a aprender a cocinar, volver a aprender a saborear la comida y sobre todo a cambiar su relación con la comida. Exacto. Eso es verdad. Tiene que empezar de nuevo, es decir, una reconstrucción. Nosotros vemos de que esto coincide con lo que dijimos la semana pasada. ¿Qué dijimos? Que el plan de salvación es la resiliencia, la transformación del hombre. El hombre en su estado natural, tal como somos nosotros hoy en día, no podemos alcanzar la salvación, pero necesitamos nacer de nuevo, ser reconstruidos. Este proceso de reconstrucción viene y es necesario debido a la experiencia del pecado. Y mira lo que sigue diciendo acá.
La verdadera convicción de pecado, la aflicción real de corazón por causa de la maldad, la muerte del yo, la superación diaria de los efectos de carácter y el nuevo nacimiento representan las cosas antiguas que Pablo dice que han pasado, y aquí todas son hechas nuevas. De esta obra muchos no saben nada. Injertaron la verdad en sus corazones naturales y luego siguieron como antes, manifestando los mismos desdichados rasgos de carácter. Lo que ahora se necesita es el claro testimonio llevado con amor por labios tocados con fuego viviente. Ujú. Dame una transformación verdadera y profunda. Es mi anhelo, es mi búsqueda. Somos todos nosotros los que nos escuchan, nuestros oyentes, somos compañeros en esta búsqueda, en esta investigación. Por eso definimos nuestro trabajo como un trabajo de investigación. Estamos en búsqueda de la verdad, pero no solamente de la verdad intelectual que transforma la cabeza, pero una verdad profunda y espiritual que transforma la cabeza, la mente, pero también el corazón. Ese es el objetivo que está detrás de todo esto. Y para esto tenemos que reconectarnos con Dios. Miren lo que dice este texto que encontramos en la Review and Herald del 28 de agosto de 1879. Lo que se necesita son hombres de acción oportuna, expedita, determinada, firmes como una roca a sus principios y preparados para enfrentar cualquier emergencia. La razón por la que somos tan débiles y por la cual hay tantos hombres irresponsables entre nosotros es porque no están conectados con Dios. No tienen un Salvador que mora en ellos y no sienten el amor de Cristo siempre puro y renovado. Ninguna relación terrenal es tan fuerte como este amor. Nada puede compararse a él. Vale. Nosotros vemos de que necesitamos tener una experiencia diferente y ser determinados. Y faltan este tipo de hombres, faltan este tipo de mujeres en las líneas del pueblo de Dios hoy. ¿Queremos nosotros ser uno de ellos? Esa es la gran pregunta. Antes de terminar, yo quisiera que saquemos un momento para las preguntas y respuestas. Y en esta mañana tenemos un primer comentario de Isabel. Isabel, te escuchamos. Yo pienso que eso del luto es un poco complicado, es muy duro porque es bien sea sentirlo, es una cosa es decir, pero otra cosa es sentirlo. Y yo pienso que es muy duro porque, bueno, yo también tengo mi papá que falleció y eso fue muy duro para mí. Y cada persona lo acepta de diferente manera. De diferente manera, o si, por ejemplo, la muerte de su esposo o su esposa o de un hijo, eso yo pienso que el dolor es muy diferente. Sí, Y yo pienso que solamente Dios nos puede ayudar a superar eso. sí, eso es muy, muy cierto. Inclusive han habido momentos en los que una persona que está frente a alguien que está en luto, esto le hace recordar una experiencia traumática de la cual no se ha reconstruido completamente y esto produce un bloqueo. Es decir, que una persona que no ha hecho su luto completamente, cuando está frente al dolor del otro, siente ese dolor de una manera tan intensa que esto puede causar una reacción inesperada en él y puede, de una manera inconsciente, desviar el tema y buscar, digamos, ¿cómo dijera yo? ¿Nuestra vía de escape? Inclusive buscar otro tema y la persona puede parecer indiferente al dolor de esta otra persona, pero él no quiere ser indiferente, sino que es tal la intensidad de la emoción que le provoca esa situación que prefiere escapar. Como ya escapó una primera vez, quiere seguir escapando y esto lo lleva a escapar del dolor del otro. Entonces, no es de mucha ayuda. Por eso que es importante, si nosotros queremos ser capaces de consolar a una persona que está en duelo, es importante de pasar nosotros mismos por ese proceso de duelo y reconstruirnos después de esas tragedias para tener la consistencia necesaria para poder ayudarle al otro. ¿Norberto? Sí, en cuanto a esto de la aceptación de la muerte y todo eso,
Yo creo que, bueno, lo digo por mi familia, por nosotros, porque nosotros todos andamos en la mismo, o sea, nosotros nos trazamos un pensamiento y era orar para que nuestros padres murieran rápido. Entonces, cuando ellos murieron, nosotros no estábamos esperando el golpe, sino que ya estábamos preparados, Ujú, porque ver un familiar enfermo ahí sufriendo, eso es muy duro. Entonces, ujú, nosotros lo que yo le dije a mi familia, tanto en la muerte de mi mamá, tanto en la muerte de mi papá, yo les dije, oremos para que mueran ya. Y Dios cumplió. Dios hicieron que ellos murieran muy rápido. A mi mamá le ponían, cuando ella empezó con la enfermedad, le ponían más o menos 2 años y ella murió al año. Mi papá decían que podía durar 5 años sufriendo y apenas sufrió un año y pico. Entonces, ujú. ya nosotros como que nos habíamos preparado para eso y toda la familia andábamos en el mismo camino, orando, orando, orando para que ellos se murieran rápido. Puedo compartir esa experiencia. Ujú. Yo creo que puede hacer bien a algunas personas. Yo he encontrado personas que llevan 4 o 5 años o más de haber perdido un ser querido o hasta 8 años y dicen, no, no he podido superar esto. Pero nosotros, gracias a Dios, lo superamos. En un año ya estábamos todos tranquilos, ya ni pensábamos en eso. Gracias, Norberto. Hay que tener en cuenta de que el proceso del duelo depende del contexto del evento traumático. Por ejemplo, en el caso de lo que cuenta Norberto, obviamente, pues hay un proceso de enfermedad que es larga, es más doloroso para los miembros de la familia el ver sufrir a un ser querido que saber que está en el descanso de la muerte. Y, y es comprensible el reflejo de decir, el pensamiento de decir, pidámosle a Dios que vaya a descansar ya en el descanso de la muerte antes de que siga sufriendo de esa manera. Esto facilita efectivamente el proceso de reconstrucción después de la muerte y es relativamente más simple. Digo yo relativamente, porque depende, como lo dijo Isabel hace un rato, la experiencia del duelo depende de cada uno. Y cada persona en una familia pueden estar todos confrontados a la misma situación, hay un ser querido que fallece, pero cada miembro de la familia va a tener una experiencia diferente con respecto a esa pérdida. Es decir, todos somos esencialmente diferentes. Pero en la globalidad podemos tener una estrategia inclusive antes de que la muerte venga y cuando lo sabemos. Pero imagínense ustedes el caso de una familia en la que no se la esperaban y llega la muerte de un ser querido de un momento a otro. Están en la mañana bien, en la tarde ya no está más. O sea, eso no da tiempo de prepararse para nada y el traumatismo es mucho mayor. No sé si ustedes han pensado en eso. En todo caso, es importante cuando una persona está en un proceso de reconstrucción después de un traumatismo mayor, de ser acompañado. Ahora, algo que no dijimos en el tema y yo aprovecho para decirlo ahora, es de que si bien nosotros mostramos un esquema individual, la reconstrucción, el proceso del duelo, que es una reconstrucción, es un proceso colectivo. ¿Sí? Es un proceso en el cual necesitamos de la empatía de nuestros seres queridos, de los que nos quedan. Necesitamos la empatía de nuestros amigos, de las personas que están alrededor nuestro. Es muy importante. Es muy duro para una persona y el esperar empatía de alguien y no recibirla, y eso es algo que duele mucho. Desafortunadamente, hay momentos en que no sabemos correctamente, y digo sabemos porque me incluyo a mí mismo, no sabemos ser empáticos en un momento como ese. No sabemos por diferentes razones, eso no tiene importancia, pero el hecho es de que es demasiado duro para la persona que espera ser acompañado y no ser acompañado. Entonces, la unión familiar en esos momentos difíciles es muy, muy importante.
Queridos amigos, bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Yo sé que es un tema importante, es un tema que vale la pena desarrollar un poco más, pero lo estamos colocando como parte de esta serie porque la naturaleza del hombre es el tema de esta serie y justamente estamos explicando de que nuestra naturaleza no está adaptada a estas cosas y tratamos de explicar qué es lo que podemos hacer para nosotros poder sobrepasar el asunto del duelo. En todo caso, no olviden que Dios está al lado de cada uno de ustedes en estos momentos difíciles. Y mismo si ustedes no sienten que está con ustedes, seguramente lo está. En todo caso, que Dios les bendiga. Agradezco a Itamar por habernos acompañado en este tema. Le agradezco a cada uno de los que participaron, ¿no?, con sus preguntas y comentarios. Y agradezco a cada uno de los que nos escucha y nos ve a través de la cadena de YouTube. Si este tema les gusta, no olviden darle un like y suscríbase a la cadena. Es una forma muy eficaz de sostener nuestro trabajo. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.